¿Sabe qué quiere hacer Dios contigo? Quiero que seas como mi boca, que salga poder, que todo lo que hables sea bueno, que todo lo que produzcan tus palabras sean buenos. Qué hermoso que cuando vayamos a hablar, nuestra boca tenga palabras, que todo lo que produzcan sea bueno. Y yo quiero centrarme en aquel poder de Dios. Uno, poder creador. En tu boca hay un poder creador. Todo lo que decimos tiene un poder para crear. Cuando usted declara una palabra de maldición, usted está creando una maldición con su boca, porque en mi boca hay un poder creador. Cuando pasó el Señor y le dijo a la higuera, ¿sabes qué? Consúmete, sécate, porque tienes apariencia. La higuera se secó, porque en la boca de Dios hay poder y lo que Él dice crea. Entonces, cuando nosotros emitimos una palabra, cuando nosotros hablamos de vida, creamos vida. Y cuando nosotros hablamos de muerte, creamos la muerte. Nuestra boca tiene un poder creador. Las palabras no son visibles, porque el mundo espiritual tampoco es visible. Pero nuestras palabras tienen un poder espiritual. Ellas no salen solas, ellas vienen acompañadas de un poder creador. Y lo que sale de tu boca cobra vida y se crea. Ninguno de los que rodeaban al Señor entendían esto. Pero en Mateo capítulo 8, verso 8, ahí en pantalla le saldrá, Mateo 8, 8. Llega un centurión al Señor y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Este hombre decía: yo creo en lo que hay en tu boca. Yo creo que tu boca está llena de vida y de poder. Y que tú no tienes que llegar a mi casa, sino que desde aquí, de donde tú estás, solo tienes que enviar una palabra. Y tu palabra tiene un poder creador. Va a crear vida en mi siervo que está enfermo y ya no tiene vida. Va a crear sanidad sobre el enfermo. Va a poner salud sobre el que no la tiene. Porque hay un poder en tu boca. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Mientras había gente que buscaba tocar al maestro, que el maestro le tocara, hablar con el maestro, interactuar con el maestro, quizás como Bartimeo, que el maestro le atendiera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El centurión dijo: es que ese es su nivel de fe. Mi nivel de fe va más allá. Solo di la palabra. Yo creo que hay poder en tu boca. Yo creo que hay poder en tu boca, maestro. Y cuando tú solamente digas la palabra, desde aquí, la palabra, mire, la palabra no es simplemente algo físico. La palabra no se puede pesar. La palabra no se puede capturar. La palabra no se puede atrapar. Di la palabra y mi siervo donde esté va a sanar. Hay poder en tu boca. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 4, aparece aquel pasaje donde el Señor lleva al profeta al valle de huesos secos. Y me dijo el Señor: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd. Ahí está en pantalla: oíd palabra de Jehová. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Háblale a los huesos. Háblale a los huesos. Quiero que oigan palabra de Jehová. Háblale. Hay poder en tu boca, profeta. Cuando tú le hablas a los huesos, ellos van a vivir. Van a vivir. ¿Qué poder tiene la palabra? Que aún lo que está muerto puede escuchar la voz. Hay voces que tienen autoridad. Hay bocas con autoridad. Y el Señor llevó al profeta sobre un valle de huesos secos y le dijo: di la palabra, di la palabra. Entonces el profeta empezó a hablar y dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es impresionante hablarle a un hueso. Hablarle a un hueso. Hablarle a un cementerio. Eso es de loco. Pero Dios le dijo: háblales. Porque es que hay tanto poder en tu boca, profeta, que cuando tú hablas, los huesos te van a escuchar. En Génesis, lo increado escuchaba a Dios y lo increado se creaba. El centurión dijo: di la palabra y lo que necesite mi siervo lo va a recibir. Y aquí le está diciendo al profeta: háblale a lo que está muerto, porque va a vivir. Van a aparecer tendones, van a aparecer músculos. ¿Qué falta? ¿Qué está incompleto? Di la palabra, porque yo soy capaz de completarlo. ¿Qué falta? Señor, yo necesito un milagro creativo a vivir. ¿Sabe qué? Una de las cosas que ha hecho el enemigo es silenciar a la iglesia. Silenciar a la iglesia.
Olvidamos que Dios nos dio poder, que Dios nos llenó de poder, que nuestra boca no es simplemente para saludar, hola, ¿qué tal? Bendiciones. No. Nuestra boca tiene poder. Y cuando yo crea que en mi boca hay poder, le voy a hablar a lo que está muerto y lo que está muerto va a vivir. Le voy a hablar a lo increado y se va a crear. Voy a llamar las cosas que no son como si fuesen y van a ocurrir, porque yo creo que hay poder en mi boca. En el libro de Lucas capítulo 7 verso 14, la Biblia dice que Jesús iba pasando por algún lugar donde se traía un féretro. Había una viuda que traía un féretro, viuda, y ahora acababa de perder a su hijo. Y cuando Jesús la vio, fue movido a compasión y acercándose tocó el féretro. Y dice la Biblia, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Le habló a lo muerto. Le habló a lo muerto, le habló a lo muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio y se lo dio a su madre. Esto es un testimonio impresionante. Había un féretro y dentro de aquel féretro había un cadáver, y el Señor habló y le dijo al muerto: levántate. Y aquel muerto oyó palabra y se levantó. Es que ya yo no sé cómo voy a hablarle a mis hijos. Usa tu palabra de autoridad. Ora y declara: vas a cambiar en el nombre de Jesús. Es que mi hijo está en droga. Llénate de poder. Que tu boca se llene de poder para decirle: diablo, yo te estoy ordenando, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. Es que yo no sé qué pasa con mi esposo, es adicto a la pornografía. Llénate de poder para decirle: diablo, suéltalo en el nombre de Jesús. Hay poder en tu boca. Es que mis hijos se apartaron al mundo. Hay poder para hablarle a lo que está muerto. Hay poder para hablarle a lo que no está vivo. Hay poder para hablarle a los que están muertos en espíritu. Jesús llega a la casa de la hija de Jairo y todo el mundo lloraba. Y el Señor dijo: cállense, saquen a los que lloren. En otras palabras, el cadáver está oyendo el grito. El cadáver está oyendo que está en un velatorio. El cadáver puede oír el gemir. Hermano, la palabra tiene un poder más allá de lo que imaginamos. Tus palabras no tienen una influencia física, sino que tus palabras tienen una influencia espiritual, porque el lenguaje existía antes que existiera la materia. Lo primero que hizo Dios fue hablarle a lo increado para que apareciera la creación. Entonces lo primero que hizo Dios fue hablar para que existieran las cosas. Esto significa que el lenguaje precede a lo creado. El lenguaje precede la materia. El lenguaje precede lo físico. El lenguaje precede la enfermedad. El lenguaje precede la muerte. Y cuando yo entiendo que mi lenguaje no es físico, no es humano, sino que me fue entregado por otorgación divina, entonces yo entiendo que cuando yo hablo, mi palabra no viene vacía. Por eso Jesús dijo: saquen a los que lloran. Este lenguaje alrededor del cadáver no es bueno. Saquen a los que lloran. Y Jesús se para al lado del féretro. Y Jesús le dice, perdón, no del féretro, de la niña que estaba muerta, de la hija de Jairo. Y Jesús le dijo: niña, a ti te digo, levántate. El Señor estaba usando el poder que habría en su boca. Talita Kumi, le estaba hablando aún en otro idioma que quizás la niña no entendía. Pero ¿cómo le hablaba si la niña estaba muerta? ¿Para qué hablarle a un cadáver si ya no había vida? Y es que el Señor sabía que en su boca hay poder, y que cuando él hablaba, la creación le responde a lo que le antecede. El creador gobierna lo creado. La voz creadora gobierna lo creado. Esto significa que Jesús sabía que el corazón de aquella niña podía empezar a latir tras la palabra de Dios, que los pulmones que no podían respirar tras la palabra de Dios. El primer lenguaje de vida es el llanto, es un grito, es un emitir el sonido. Cuando el niño nace tiene que gritar. Eso hace que los pulmones se abran, eso hace que empiece a respirar, eso hace que aparezca la vida, que aparezca un cambio de dimensión. La primera contraseña que Dios le da al ser humano para entrar en este mundo es: habla, habla. Grita, emite sonido, que este mundo te reconozca, porque tu voz tiene un código. Entonces cuando un niño viene a este mundo, lo primero que hace es gritar. Lo primero que hace un niño es establecer su código. Esta es mi voz, aquí está mi poder, esto es lo que me dieron en el cielo, esta va a ser mi voz, aquí voy a desarrollarme, con esto es con lo que me represento en este mundo. Este es mi sello, esta es mi voz, aquí está mi identidad. Por eso nadie tiene un mismo registro vocal, por eso nadie puede hablar de la misma manera, por eso no hay mejor contraseña, no existe mayor huella digital que tu voz es única, porque es tu identidad, fue lo que Dios te otorgó.
en tu voz hay un sello, en tu boca hay poder. Cuando tú hablas, empieza a surgir algo. Por eso el Señor, cuando oró por el mudo, dice: el espíritu salió de él. Había un espíritu que lo tenía sordo y lo tenía mudo, que le impedía hablar, que le impedía representar su identidad vocal, decirle al mundo natural: yo provengo de un mundo celestial, de un mundo espiritual, y este es el código que me dieron. Cuando tu hijo grita en el salón de parto al momento de dar a luz, está poniendo en el mundo físico un código en lo alto: esta es mi voz. Cuando el niño comienza a desarrollarse y entra en una etapa, la voz le cambia. El Señor está diciendo: tu cambio no es solo físico, tu cambio no es solo hormonal, tu cambio no es solo en tu aspecto, tu cambio también viene en tu voz, porque ahora te estoy dando lo que te corresponde. Llegaste a una edad de adolescente, recibe lo que te toca, y el niño empieza a cambiar su registro vocal. En la antigüedad, cuando se hacía un eunuco, tenían que hacerlo eunuco para mantener aquella voz fina, para que no se perdiera. ¿Sabe qué estaban haciendo? Le estaban quitando la identidad, porque al hombre lo caracteriza su voz, porque a la mujer lo caracteriza su voz. En tu boca hay poder. Y Jesús le dijo a la niña: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Lo que estaba diciéndole el Señor, le estaba hablando a la iglesia. Aquella niña representa una iglesia que todo el mundo lo que hace es llorarla. Ay, Señor, mi iglesia. Ay, Señor, ten misericordia. Y cuando Jesús vio: no, por la iglesia no hay que estar llorando. A la iglesia lo que hay es que darle vida. Saquen a los que lloran. Aquella niña tenía 12 años, número de gobierno. Y el Señor lo que estaba diciendo es hora de que la iglesia gobierne, es hora de que la iglesia tenga poder, es hora de que la iglesia tenga vida. Sin embargo, se ha rodeado de llanto. Todo el mundo llora por la iglesia, clama por la iglesia, pide por la iglesia, pero ya no estamos en tiempo de tratar a la iglesia como una niña, sino como una novia madura que está esperando enfrentarse al amado. Y lo que está diciendo el Señor es: hay poder en tu boca, aprende a usarla, aprende a hablar, aprende a usar el poder que Dios ha puesto en tus labios. ¿Sabe que en todo y cada uno de los escenarios en los que hubo un milagro, yo veo un Jesús que hablaba, yo veo un Jesús que actuaba, yo veo un Jesús que le decía: sé sano, y tocaba: se han abierto tus ojos, efata? Todo lo que hacía el Señor era hablar, era pronunciar la palabra. ¿Qué quiere, Señor? Sé sano, que así sea hecho. La única mujer que se atreve a tocarlo y se lleva un milagro, Jesús dijo: no te puedes ir sin mi palabra. ¿Quién me ha tocado? Yo te he tocado. A ti te digo: eres libre, vete, queda sana. El Señor tenía que darle la palabra. Ella no podía irse sin la palabra, pero ella era sana, pero no era libre. Hay poder en la palabra del Señor. La palabra no puede venir vacía. Y para terminar, le leo Hechos capítulo 4 versículo 29. Y dice la Biblia: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes, mire, usted está leyendo en pantalla el verso. Dice: concede a tus siervos que de nuevo hablen tu palabra. Fíjese en el verso 30. Mientras extiende sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Verso 29. Déjame hablar con denuedo, déjame hablar con autoridad, déjame hablar con fuerza, déjame hablar con poder. Porque mientras yo hablo, tú extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios y milagros, para que se hagan sanidades. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Tu mano se mueve cuando mi boca se abre. Eso es lo que estaban diciendo los apóstoles en el libro de Hechos. Tu mano se mueve cuando mi boca se abre. Pon en mi boca el denuedo, pon en mi boca la autoridad, pon en mi boca el poder para poder hablar y no temerle a lo que va a pasar. Termino ya. Tenemos que entender que en nuestra boca hay poder. Un poder que se alimenta con relación, comunión, intimidad. Lo que el Hijo cosechaba en lo privado, venía y lo exhibía en público. He aquí, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora con el Padre en secreto. Porque todo aquello que sembrares en secreto, vas a cosecharlo en público. Cuando Jesús llegaba delante de la gente, no necesitaba una larga oración. Necesitaba simplemente decir la palabra. Porque en la intimidad su boca se llenaba de poder. Porque en la lectura su boca se llenaba de poder. Porque cada vez que se acercaba al Padre, su boca se llenaba de poder. ¿Qué necesitas? Tener intimidad, tener relación con Dios para que tu boca se llena de poder. ¿Qué necesitas? Aprender a entender que tu boca no fue puesta por gusto, que Dios te creó a su imagen y semejanza. De la boca de Dios salió un poder creativo. Lo que quiere Dios es que tu boca se abra para crear, que tu boca se abra para hablarle a los cielos. Esto lo entendía Elías. Le hablaba a los cielos y los cielos se cerraban, no había lluvia. Le hablaba a los cielos y los cielos se abrían. Le hablaba a los cielos y fuego descendía. Yo sé que se me acabó el tiempo, pero yo tengo que
que entender. Vaya a la Biblia y estudie cada milagro que tenía que ver con la boca, con el hablar. Cuando tú hablas, la palabra no regresa atrás vacía. Cuando hablamos, tu palabra no regresa atrás vacía, sino que la palabra viene acompañada de demostración. Pablo decía: no vengo a predicarles un evangelio vano, no vengo a ustedes con humana sabiduría, no vengo a hablarles de lo que me leí, de lo que me inventé, de lo que estudié, de lo que aprendí. Vengo a demostrarles el poder de Dios. Por eso Hechos 4, que terminé diciendo, decía: hazme hablar con denuedo, hazme tener poder en mi boca, porque yo sé que tú vas a respaldar mi palabra. Yo no sé por qué situación tú estés pasando. Hoy vamos a orar, hoy vamos a declarar la palabra, porque sabemos que en nuestra boca hay poder. Y todo lo que pidieres hablar, y todo lo que pidieres hablar, una vez más, si todo lo que pidieres hablar al Padre creyendo, será hecho en el nombre de Jesús. Y de esta manera damos término a nuestros 20 minutos iniciales del rema del día de hoy, dándole gracias por acompañarnos siempre en este su programa Hablemos en Confianza.